El tema de hoy se llama la necesidad de la prueba. Y quiero que abran su Biblia si la traen. Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, o sea, ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesús. Dice en el 6, es necesario, la prueba es necesaria. Muchas veces hay gente que le llega una pequeña prueba y claudica, dice, pues, y se empiezan a desanimar. Y muchas veces, claro que Dios bendice y claro que Dios te promete muchas cosas, pero también dice que en esta vida tendrás aflicción. La aflicción es una prueba, pero que confíen, que confíes, que Dios está contigo. Entonces, la prueba aquí dice, es necesario que tengas que ser afligido en diversas pruebas. Cuando ustedes fueron a la escuela, la primaria, la secundaria, la preparatoria, te enseñaban algo, ¿no? ¿Y qué es lo que sigue? El examen, la prueba, para ver si lo que tú aprendiste lo puedes tú aplicar o tienes el conocimiento para aplicarlo exactamente lo mismo en el reino de Dios. Ya se los he dicho. ¿Alguien sabe qué es la fe? ¿Me pueden decir? ¿Alguien se lo sabe? La fe, perdón, es la certeza, así es, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza es, si lo traducimos, es la seguridad. O sea, cuando tú confías en Dios, tú tienes una seguridad, dice, la certeza de lo que se espera. La fe nos ayuda a alcanzar ciertas cosas. Por ejemplo, si yo quiero un nuevo trabajo y, o sea, yo digo, si me voy en mis propias fuerzas, pues probablemente no lo alcance o probablemente hasta me corran. Pero si yo tengo fe en Dios, la Biblia dice que por la fe nosotros podemos alcanzar una promesa y la certeza de lo que se espera es la seguridad de lo que yo espero. No lo veo, no veo probablemente el coche que necesito para no usar más camión, pero tengo la certeza de que Dios me la va a dar. Esa es la certeza. Después dice abajo, en ese versículo, dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción es estar convencido de algo que no vemos. La fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo tú puedes tener fe si no abres este libro? ¿Cómo tú puedes tener fe si no lo lees? Si la fe es por el oír la palabra y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿qué quiere decir? Que yo puedo alcanzar promesas que para mí son imposibles mediante la fe. Ahora, si nos vamos a Santiago 1, vamos a leer del 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que les falte alguna cosa. Y cuando tengan pruebas, ¿qué dice? Tener sumo gozo. Considérense dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando tú estás teniendo una prueba, las pruebas que Dios nos permite pasar son tentaciones y son aflicciones, ¿no? Cada uno tiene tentaciones diferentes. Por ejemplo, hay gente que es chismosa, hay gente que el chisme, literal, hay gente que vive del chisme. Solamente estás alimentando, pues, de pura basura. Porque el chisme lo que hace es que te caiga mal una persona que ni conoces a veces, solamente por el simple hecho de que alguien habló mal de esa persona. No hay gente que tiene tentaciones sexuales, hay gente que tiene tentaciones a robar, hay gente que tiene la que tú le pongas. Es más, aquí todos tenemos una tentación. Y no está mal. La borrachera es una tentación, las drogas son una tentación. Hay gente que cada frase de lo que habla, una grosería y una grosería, una grosería, una grosería, una grosería. Una tribulación pudiera ser una enfermedad, una necesidad económica, tribulaciones sociales, un problema con el esposo, con tu pareja. Siempre vivimos pues en una sociedad donde vas a tener un malentendido con tu trabajo, con tu novio, con tu novia, con tu esposo, con tu jefe, con tu vecino, con el de la seguridad. Así empieza el vicio. Se va paulatino, hasta que de repente te encuentras en una adicción. Y a veces las adicciones no necesariamente son adicciones pues de alcohol, hay adicciones almáticas, hay gente que es adicta inclusive al amor, hay gente que no puede estar sin una pareja, hay gente que no puede estar,
que a fuerza necesita o hay gente que es adicta al sexo, pero inclusive está comprobado que la gente que es adicta al sexo es porque fueron abandonadas como de niños. Hay mujeres que el papá las trató mal y a veces pues utilizan a ciertos hombres para llenar esa parte y es triste, ¿no? Pero todo eso, todas esas cosas vienen desde el corazón. Y cuando tú lo detectas y se lo pides a Dios, Dios empieza a limpiarte el corazón. Así me pasó a mí, o sea, yo soy un ejemplo. Dios no me quitó el gusto por las mujeres, pero Dios me quitó el gusto por la pornografía. Hay gente que por afanada, pues, a algo, a una situación, a generar riqueza, pues, pierdan muchas cosas, ¿no? Sabiendo que la Biblia dice que cuando tú pones primeramente a Dios, el reino de su justicia, todas las demás cosas van a venir por añadidura. Vamos a ir al libro de Lucas, Lucas 22, vamos a leer del 31 al 34. Dijo también el Señor, o sea Jesús, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, esto es zarandear. Esto es zarandear. ¿Qué quería decir aquí Jesús? ¿Qué quería decirle Jesús a Pedro? Que literal el diablo le había pedido a Dios zarandear a Pedro. Lo que me sorprende más, porque obviamente el diablo te va a querer zarandear, pero lo que me sorprende más no fue lo que Satanás le pidió a Dios, sino lo que Jesús le dijo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. O sea, jamás le dijo, yo le voy a decir a Dios para que Dios no permita que Satanás te zarandee. ¿Qué le dijo? Yo he rogado a Dios para que tu fe no falte. O sea, hasta cierto punto, Dios permitió a Satanás zarandear a Pedro. Y probablemente nosotros podamos estar en situaciones así, donde ciertas presiones hagan que podamos nosotros negar a Jesús. Ahora, imagínate si Pedro, siendo el apóstol Pedro, ahora imagínense ustedes y yo, vas a pasar por situaciones probablemente en esta vida de una tristeza o una decepción amorosa, una infidelidad, ciertas cosas. Pero tu fe no tiene que faltar. Probablemente te vas a enfermar. ¿Por qué permite Dios las pruebas? Porque la prueba te va a hacer una persona paciente. Y la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. ¿Y sabes qué? Dios te va a poner una prueba donde es tu debilidad. Hay un verso en la Biblia donde dice, si aún los pajaritos Dios los alimenta, ¿cuánto más ustedes, hombres de poca fe? O sea, les decía, hombres de poca fe, porque estaban todos turbados, todos así como locos. Si Dios alimenta a un pájaro, ¿cuánto más no te va a alimentar a ti? O sea, si ustedes siendo malos les dan buenas dádivas o buenos regalos a sus hijos cuando los piden, ¿cuánto más Dios? ¿No? ¿Cuánto más Dios que nos ama nos puede dar a nosotros por el simple hecho de tener fe? Y recuerden, ¿cómo se obtiene la fe? Con el oír la palabra de Dios. Por eso es importante tener una Biblia. Entonces la prueba realmente tiene un beneficio. Y si tú estás pasando por una prueba, no sé por qué sale tu prueba, pero las pruebas Dios las usa para que tú te acerques a Dios. No es para destruir, no es para dejarte aventado, es para que tú voltees y te acerques a Dios y sepas y produzcas paciencia en tu vida. Para que, o sea, la paciencia, recuerden lo que es la capacidad de padecer, de soportar sin alterarte, sabiendo que Dios te va a apoyar, ¿no? Nos equipan para consolar y dar consejo a los demás. Por ejemplo, si tú estás pasando por una prueba del que me digas y de repente llega alguien con esa misma necesidad, tú vas a tener un arma para decir, yo pasé por esto. Y como tú pasaste por esto, tú puedes darle a esa persona un consejo. Cuando tú pones tu fe en Dios, la prueba la vas a librar. Nos recuerdan que no somos de este lugar. Este es un versículo muy bonito. Me gustaría que fuéramos al libro de Juan, capítulo 17, del 14 al 18. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. O sea, cuando alguien se convierte en un hijo de Dios, la Biblia dice que esa persona ya no es del mundo y dice, y el mundo los aborreció. Es muy común que cuando alguien, y esto yo lo veo constantemente en redes sociales, o sea, veo en Instagram y en los feeds, cuando alguien está hablando de Dios, inclusive he visto
en marchas LGBT que yo no sé qué tienen, o sea, todos los pecados son malos, pero inclusive Dios también murió por el homosexual. El homosexual no está excluido de la salvación si él se arrepiente, así como tampoco ni el adúltero, ni el fornicario, ni el que roba. Todos tenemos la salvación por medio de Jesús. Entonces, yo he visto en situaciones donde hay una persona que está hablando la Biblia y de repente llegan y le empiezan a escupir, y literal con la Biblia en la mano he visto cómo lo escupen, lo avientan, lo callan. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Dice, y el mundo los aborreció. Mucha gente aborrece a una persona porque leen la palabra, pero si sale una persona en esas marchas, encuerado, y lo aplauden, y si alguien sale con un niño en una marcha LGBT, es aplaudido. Y eso es muy común, ¿no? O sea, que la gente por el simple hecho de que tú leas la palabra, de que tú les quieras dar un consejo bíblico, te juzguen. Aquí Jesús decía, el mundo los aborreció porque no son de este mundo. Dice, como tampoco soy yo del mundo, decía Jesús. No, dicen después, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hay una batalla por nuestra alma, por nuestros pensamientos, pero es una batalla que vale la pena librar. La Biblia dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tus sueños, que está padre que alcances sueños, que trabajes por tu trabajo, porque quieres comprar una casa, porque quieres comprar un mejor coche, pero eso va a pasar. Para siempre se refiere a la eternidad. ¿Prestas el celular? ¿Qué es lo importante, el case o el celular? El celular. Esto es tu cuerpo. A veces la gente cuida más esto que esto, en el caso del humano. No sabemos que esto es lo importante. Este es el alma, el espíritu. Esto es el cuerpo. Esto yo lo tiro a la basura y ya. Eso es lo que perdura. O sea, es un ejemplo muy vano, pero para que puedan entender. Esto es lo que perdura. El espíritu del alma, del hombre. Así lo dice la palabra de Dios. Ahí solamente hay cielo y solamente hay infierno, no hay punto medio. Y la decisión está en la tierra. La decisión que Dios, el tiempo que Dios nos da para nosotros arrepentir nuestros pecados, es aquí. Segunda de Timoteo. Y esto se los comento porque justamente con este ejemplo que les dije de las redes sociales, pero cuando te hablan de Jesús la gente se queda callada y no dice que realmente ama a Dios. Fíjense lo que dice esa palabra, dice, palabra fiel es esta, cuando es fiel es que es verdadera. El 12 dice, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Y después dice, si lo negamos a Él, ¿qué pasa? ¿Me lo pueden decir en voz alta? Él también, si tú niegas a Jesús, ¿sabes qué va a pasar? Él te va a negar. Si lo negamos, Él también nos negará. Y después abajo dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Lo que me preocupa es cuando nosotros negamos a Jesús. Si tú niegas a Jesús, ¿qué dice? Él también te va a negar. Dios permanece fiel. Si tú le eres infiel, Dios permanece fiel. Pero si tú niegas a Jesús, Él te va a negar también. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza. Produce no solamente paciencia, sino también produce esperanza. Cuando nosotros pasamos por una tribulación, sabemos, esperamos en Dios, pero también cuando tú esperas en Dios, se produce esperanza en tu corazón. Y que tú tengas esperanza en Dios, eso te va a salvar el pellejo. Se me hace padrísimo esta parte donde dice, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Saben qué es gloriarse? Es estar felices de que estás pasando. O sea, lejos de decir, pues estoy pasando por una prueba, ponte feliz, porque es una prueba que sabes que proviene de Dios. Y no es para destrucción, es para la construcción. En Primera de Pedro dice que la fe es como el oro, se prueba con fuego. El oro se prueba con fuego para saber de cuántos quilates es. Es de 24 quilates, de 16, de 14, de 18, de 24. Igual la fe. Los diamantes, ¿saben cómo se producen? Bajo una fuerte presión y fuego. Literal, los diamantes son carbón. Es un carbón, o sea, con lo que te avientas un asado, a una temperatura muy fuerte y una presión muy fuerte se producen diamantes. Segunda de Corintios 11, vamos a leer del 22 al 33.
en trabajo más abundante, en azotes, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. Dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi nación, en peligros de gentiles, en peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo pasó por muchísimas pruebas. Cárcel, aquí dice cárceles, azotes, lo apedrearon, le pusieron varas 5 veces, lo azotaron. Y fíjense lo que dice 2 Corintios, pero vamos a ir al 4, y esto lo escriben en la cárcel, Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, imagínense una persona que está escribiendo literal, Pablo escribió esta parte de la Biblia en la cárcel. Decía, esta leve tribulación. O sea, literal era, si te pones a leer otra vez el 11, literal como el meme, ¿no han visto el meme que dice el mejor guerrero y no sé qué? El mejor guerrero de Dios. Pues Pablo era el mejor guerrero, man. O sea, ponte a leer ese capítulo, azotes, desvelos, pobreza, frío, naufragio. O sea, este hombre sí era el mejor guerrero literal de Dios. Y si leemos el 4, dice esta leve tribulación. Él escribió esto en la cárcel. A veces nosotros, si tú vas a pasar por una prueba donde probablemente no vas a poder pagar tu renta, no te desanimes. De este hombre, una leve tribulación momentánea. Vamos a ir a Isaías 41:10, ya para terminar. Vamos a leer el 10 y el 13. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. Esto es Dios, es el mismo Dios hablando al pueblo. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Qué más dice? Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué bonito, ¿no? Saber que tenemos un Dios que nos ayuda en las pruebas. Que la prueba es para producir paciencia, para producir fe. O sea, realmente para eso es la prueba. Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Literal, así como echa de la bronca al Señor. O sea, ahí está. O sea, literal, así dice. Echa tu carga sobre Jehová. O sea, ahí está, ¿no? Y es una promesa de Dios. O sea, se escucha muy así, pero es real. Un aplauso al Señor.